La Secretaría de Salud ha alertado por el incremento de enfermedades respiratorias y las bajas temperaturas. La Organización Mundial de la Salud hace un llamado a los países para reforzar sus campañas de vacunación. Acompáñenos a conversar con el doctor Javier Tello, analista en políticas de salud, aquí en Ruta ADN 40. Javier, un gusto como siempre poder platicar contigo. Muchas gracias por acompañarnos. Qué gusto, Lupita. Muchísimas gracias, Rodrigo. Bienvenido, ¿Qué tal? Javier. Javier, hemos estado muy atentos de lo que ocurre en estas épocas donde hay frío y donde se incrementan las enfermedades precisamente respiratorias. Hace unas semanas en China, pues otra vez encendió China todas las alertas. Hace unas semanas también, empezando diciembre, hablábamos de 22,000 ingresos en Estados Unidos por COVID. ¿Cómo ves cómo estamos en México para estas enfermedades respiratorias? ¿Tenemos la capacidad? Bueno, varias cosas. La capacidad definitivamente no la vamos a tener y por eso es importante que la gente se proteja. Hay que entender varias cosas del mecanismo de estas infecciones. Es una época de frío y normalmente lo que ocurre es que la gente comienza a encerrarse. Todo lo que estabas haciendo de ventilación en verano, ahora cierras las ventanas, etcétera. Entonces la gente se empieza a agrupar en lugares cerrados y esto hace que el contagio sea mayor. En cuanto empiezas a tener personas que ya están contagiadas y de todos modos se suben al metro, se suben al metrobús, se encierran en una fiesta, se empiezan a contagiar los unos a los otros y esto a la larga se sale de control. 2, se estaba esperando, y esto es un fenómeno normal, entonces hay que estar prevenidos, que este año vamos a tener un incremento como el invierno pasado, pero ahora seguramente más grande, de 3 infecciones. Obviamente COVID-19, que ya no es una novedad, pero se está viendo que puede haber un incremento en influenza. Por eso es importantísimo que nuestros amigos que nos están escuchando vayan y se vacunen contra la influenza. Ya en este momento se está aplicando una vacuna muy buena por parte del gobierno federal. Vayan a que los vacunen. Y la otra es el virus respiratorio sincitial, para la cual ya hay una vacuna, pero no la tenemos en México, no contamos con ella. En los Estados Unidos están aplicando las 3 vacunas a las personas que tienen más de 60 años, por ejemplo, porque quieren estar muy prevenidos en lo que se ve que va a ser, ya la estamos viviendo, una temporada invernal que va a ser dura. En el hemisferio norte dicen que va a ser impredecible y bueno, esto nos va a tener así en jaque por lo menos hasta el mes de marzo o abril o los que vengan, ¿no? Claro. Hay personas en el mundo que son antivacunas, con cero conocimiento, incluso empírico al respecto. ¿Qué tienes que decirle a la gente que duda de la capacidad de las vacunas? Bueno, está probadísimo desde hace más de 100 años que las vacunas salvan vidas. Eso yo creo que no se puede discutir. Últimamente, bueno, ha habido muchísima información muy mala y que se comparte sin conocimiento de causa, con investigaciones hechas nada más en chismes o en lo que dice WhatsApp o en lo que dice Internet. Y vaya, lo importante aquí es entender que la ciencia ha avanzado muchísimo, que se han creado formas para prevenir enfermedades y que lo único que va a suceder con estas vacunas es que nos van a crear una inmunidad que va a hacer o que no nos enfermemos o que si padecemos una enfermedad, la enfermedad sea mucho más leve. Muchos de aquí han o hemos padecido COVID y bueno, a algunos les ha ido mal, a algunos les ha ido peor, a algunos les ha ido terriblemente mal. Pero a quienes les ha dado influenza saben que es como si te hubiera atropellado un tren. Es horrible. O sea, es como que siempre es igual, ¿no? Entonces, nadie quiere enfermarse de influenza. Yo no creo que quieran que sus niños se enfermen de influenza. Entonces, hay que estar muy prevenido. ¿Por qué pasarla mal cuando la puedes pasar bien? Y eso hablando de una manera optimista. Algunas personas, las que tienen factores de riesgo cardiovascular, los que tienen enfermedades respiratorias, los que tienen enfermedades inmunológicas pueden enfermarse gravemente. Entonces hay que confiar en las vacunas. Las vacunas están respaldadas por muchísima información científica y lo único que va a suceder es que salven vidas. Podemos confiar en todas las vacunas, la Abdala, la Sputnik, y ahora pues hay una buena noticia, ¿no? Pensábamos que no iban a aprobar que se metieran vacunas de otras marcas, pero finalmente la COFEPRIS lo ha autorizado, Javier. Mira, tenemos que decir una cosa, 2 realidades. Una que es de una mínima responsabilidad. Creo que es mi obligación decirle a la gente que deben de vacunarse con la vacuna que nos pongan enfrente. La gente que tenga la capacidad
vaya y se las aplique, pero quien no, de cualquier manera utilice alguna de estas vacunas. Creo que no sería responsable no recomendar alguna de las vacunas. Sin embargo, hay que decir que unas vacunas pasaron por un proceso rigurosísimo de aprobación y las otras no sabemos. Claro. En el mundo, en las situaciones extraordinarias, vimos que colaboran siempre el sector público y el sector privado. Es correcto. En Acapulco con el huracán lo acabamos de ver. Es correcto. En México, en la pandemia, no se le permitió al sector privado involucrarse. 4 años después va a poder comercializar y aplicar vacunas. No se le permitió involucrarse desde el punto de vista de las vacunas en una parte. Déjame decirlo así. En el momento en que eran las únicas vacunas disponibles y las más rápidas que se tuvieron, por un lado, la vacuna que hizo AstraZeneca, y por el otro, las 2 vacunas con mRNA, y era una cuestión de negociación. Sin embargo, y esto hay que decirlo, por una cuestión meramente ideológica y de una necedad de Hugo López-Gatell, estas vacunas no fueron compradas. Ustedes recordarán hace como 2 años que dijo no vamos a renovar un contrato, y de ahí quedó. Jamás se iba a renovar un contrato. Y bueno, lo que no se puede, que no hay manera de impedirlo, es que las vacunas entren al sector privado. ¿Por qué? Pues tienen todo el derecho, como todos los insumos para la salud, de presentar una solicitud de registro sanitario. No les fue fácil, les pusieron cualquier cantidad de piedras en el camino, pero al final no había manera de negárselo, sería absurdo. Cuando tienes un registro sanitario, tú tienes el derecho para venderlo y tienes también el derecho de aplicar a una clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud y ser comprado por el gobierno. ¿Deberíamos tener vacunas nosotros, de todas las vacunas en stock? Es decir, el gobierno, nosotros como país. Siempre es bueno tener stocks de algunas vacunas, pero corriendo un riesgo, que las vacunas que no se utilicen, como lo hacen muchos países en Europa para cuestiones de emergencia, en casos de guerras, en casos de epidemias, las tienen ahí, pero ellos saben que las vacunas van a caducar y se van a desechar. Si no te sientes una economía de ese tamaño, lo que te queda es procurar una línea de abasto de vacunas con los fabricantes, como, vaya, no es ninguna novedad, Lupita, como lo que se hace ya con la vacuna de la influenza. México tiene perfectamente bien negociados con el fabricante de las vacunas de influenza, sabemos los tiempos y normalmente debería estar esto en un presupuesto que además sabemos que está subutilizado, ¿no? Pero la realidad es que no es posible tenerlas ahí nada más si no las vas a usar. Lo que sí deberíamos tener nosotros es el stock que se va a utilizar perfectamente bien planeado para la población. Y yo creo que la última parte de la pregunta es, ¿cuántas debemos de tener? Las que se necesiten para la mayor cantidad de enfermedades posibles. Y eso entendiendo que México es la 15ª economía del mundo todavía. No somos un país pobre. No deberíamos tener conductas de país pobre desde el punto de vista de las inmunizaciones. El Sistema Nacional de Vacunación, todos lo vivimos de niños, se aplicaba primordialmente en las escuelas. No existía ni siquiera la oportunidad como padres de familia de decir pónsela o no pónsela. Muchas veces ya llegaban los niños con la vacuna puesta y funcionaba. Incluso fue un modelo muy respetado en el mundo. ¿Tiene que continuar ese sistema? Yo creo que tenemos que recuperar, primero que nada, la visión de querer tener protegida a la población. Creo que la visión en todo el sistema de salud ha cambiado, no está centrada en el paciente. Desde los años 80 hasta el año 2018 tuvimos varios gobiernos de diferentes partidos, pero la salud era una. Iba hacia algún lugar. El programa de vacunación lo único que hizo fue irse enriqueciendo y creciendo durante estos cerca de 30 años o 30 y tantos años. Entonces, bueno, creo que empezamos a ver cosas que se han recuperado. Allá en la Alcaldía Benito Juárez, yo he visto a las chicas, lo digo chicas porque son las mujeres y son jovencitas del centro de salud, que salen a los parques, son las enfermeras profesionales a vacunar. Eso no se había visto en algunos años y como que ya lo estamos viendo de nuevo. Se ve una mayor apertura, pero creo que esa agresividad que tú comentas, Rodrigo, que se tenía antes para vacunar de manera proactiva, es una de las cosas pendientes que tenemos. Bueno, tenemos una Semana Nacional de Vacunación, ¿no? Y ahí se vacunaba todo el país. Lupita, la Semana Nacional de Vacunación creció a convertirse en la Semana Nacional de Salud. Se aplicaban vacunas, se veía y se monitoreaba la presión arterial de la gente, se detectaba cáncer de la mujer, se detectaba diabetes, gente con sobrepeso. Creo que ese camino era el adecuado. Vamos a ver qué dicen las redes sociales al respecto.
Javier, ¿México está preparado para otra pandemia? No, definitivamente no. Y olvídate de la capacidad médico, técnico y todo, que vaya, ni modo que la hayan cambiado de los últimos años, de los últimos meses a la fecha, no. Eso ya ni se discute. Desde el punto de vista de recursos humanos, recursos técnicos, definitivamente no. Creo que donde estamos peor preparados es precisamente en tener una visión y una estrategia. Porque en este momento no es que esto se esté preparando en ningún lado y sino que nos desmientan, donde hay un documento. Las pandemias, creo que ya lo entendimos, son un problema de seguridad nacional. Yo no veo que ninguna, no sé si la tenemos, una agencia de seguridad nacional esté encima de la planeación y la prevención de contingencias sobre una pandemia. Tampoco vemos que tengamos una alocación de recursos económicos. Eso no está en ningún presupuesto. Y como dice un amigo mío, el diputado Héctor Jaime Ramírez, lo que no está en el presupuesto no existe. Claro. Así de sencillo. Entonces, si no lo tenemos presupuestado y no está dentro de la visión, nadie está previendo que vamos a tener, esto no es una cuestión de elucubrar, eso va a suceder, va a haber una pandemia de lo que sea, o de otro virus, que es seguramente lo más probable, que son impredecibles, o de cualquier otro tipo de patógeno. Muy bien. Pues Javier, qué gusto poder platicar contigo. Muchas gracias. Lupita, muchísimas gracias, Rodrigo. Muchas Qué gusto, gracias. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado. Nos vemos la próxima y que la pasen todos muy bien.